Buenas tardes a todos. Estamos en el segundo panel de expertos. La verdad que el título es muy interesante. No diría que de los mejores, pero es un título que además relaciona todas las ponencias que se han desarrollado a lo largo de los días, ¿no? El título es Nuevas tendencias en comunicación, teletrabajo, herramientas tecnológicas en salud y seguridad en el trabajo, ventajas y riesgos. Los tres ponentes, todos, aparte de amigos, grandes profesionales en su sector, en su materia, pues nos van a hablar un poco de todo lo que es la sociedad de la información, la realidad que se vive ahora en muchos países, cómo se han transformado los modelos de vivir, de trabajar, de divertirse, siempre con muchos temas a favor, pero también hay que tener en cuenta todos los riesgos y los inconvenientes que están asociados a estos cambios de vida. También nos van a hablar un poco pues, del teletrabajo, cómo ha cambiado la manera de trabajar, lo que estamos acostumbrados hace muy poco tiempo. Pues en 2 años, a partir de la pandemia, pues era impensable casi trabajar pues, fuera de casa. Miguel Vargas nos hablará de ello. Él, como cirujano, pues también lo que estábamos acostumbrados antes, una operación, ahora podemos operar a distancia. No es que sea un teletrabajo, pero que es trabajar de alguna manera a distancia fuera de tu oficina principal, ¿no? Y, por último, Susana nos hablará todo el tema de inteligencia artificial, que es una tendencia que cada día está más presente en todos los sectores de la vida, ¿no? Que unido con el Big Data, pues nos propone también pues, una serie de sensaciones, ideas muy nuevas y novedosas, ¿no? En primer lugar, os voy a presentar al primer ponente, que es Miguel Carrión Chico, que aparte de ser un excelente profesional en su materia, es de la Asociación Regional de Químicos y Profesionales de la Industria de Castilla-La Mancha, ARCIDMA. Aparte de ser un excelente técnico que ha trabajado muchos años en Resol, pues es un gran amigo. Y nos va a hablar pues, del siglo XXI, cómo nos ha cambiado la vida y la forma de trabajar en comunicarnos. Y sin mucho, tenemos 15 minutos, nos ha recordado el tiempo, entonces tendré 15 minutos los tres, perdón. Tendré que iros avisando, pero me levanto, en principio... No, es broma. Intento buscar la pantalla para ponerlo en completo. Es complicado ese ordenador, es complicado encontrar lo que buscas. No, es que aquí queda así. Sí. ¿Aquí se ve así? ¿Queda así? Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a intentar coger y aprovechar los 15 minutos estos que nos han dado, porque hemos tenido que coger y recortar. Nos han pedido, en primer lugar, muchísimas gracias por tu invitación para participar en este noveno Congreso Internacional. Y sin más preámbulos, vamos a coger y comenzar. Os he preparado un pequeño índice, que lo veis ahí, una introducción, para a continuación intentar explicar cómo hemos pasado el siglo XX a XXI. Un efecto que aprovecho para los más jóvenes. Vosotros, estoy seguro que nos inquietó el año 2000, pero os puedo decir que a mi generación el efecto 2000 causó muchísimo miedo y miles de horas absolutamente en todos los países del mundo se trabajó. Os explicaré qué era lo que pasaba con el efecto 2000. Para llegar posteriormente al siglo XXI y cómo nos ha cambiado la vida. Es decir, el siglo XXI nos comenzó a preocupar incluso mucho antes de haber llegado, como veis, como consecuencia incluso el desarrollo de la informática. La pandemia del COVID-19, que nos lleva 2 años y todavía no se ve claro el horizonte. La más triste noticia, cuando ya no pensábamos que en Europa puedan pasar estas cosas,
de la invasión de Ucrania y su repercusión en el mundo, porque lógicamente este tipo de cosas a la economía y sobre todo a la energía, que es con lo que mueve el mundo, afecta, y una serie de recomendaciones. Me he permitido hacer una breve introducción porque el hombre desde hace más de 2,5 millones de años, cuando comenzó con la piedra, a coger y tallarla para a producirse sus herramientas e incluso defenderse, pues hasta llegar a la tecnología y todas las posibilidades que tenemos hoy con las célebres TIC, las técnicas de información y comunicación, pues ha habido un grandísimo recorrido, ¿no? Entonces, lo que siempre ha sido común en la vida del hombre ha sido que ha tenido que convivir con el riesgo. El hombre siempre ha convivido con el riesgo y que es algo inherente a toda actividad humana. Ha evolucionado la forma de vida en función de los descubrimientos, de los avances. Pero ocurrieron acontecimientos que es lo que realmente marcó las posibilidades y el progreso en el hombre, que fue el descubrimiento del fuego, la rueda y la escritura. Eso marcó un camino de evolución. La industria, para irnos aproximando, vamos a pegar ese pequeño salto y nos olvidamos de todos los imperios a lo largo de la historia que han ocurrido. La industria aparece en el siglo XVIII y al día de hoy llevamos 4 revoluciones industriales, pero estamos ya en la puerta de la quinta. Todas ellas han causado un gran progreso social y económico y grandes cambios sociales. Ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, qué duda cabe. El siglo XX y lo que ya llevamos vivido del XXI han representado un avance para la humanidad como no existe precedentes absolutamente en ninguna otra generación anterior. Nunca el hombre ha progresado tanto. Pero, como siempre, no todo es color de rosas. En todos los avances científicos, tecnológicos y mejora de la calidad de vida, lo que nos hemos llamado el estado de bienestar, se han producido guerras, grandes catástrofes naturales o motivadas también por la mano del hombre. Muchos de los peligros que tenemos en estos momentos en la humanidad es como causa de las acciones del hombre. El consumo creciente de energía desde 1960 ha sido desmesurado, desbocado, diría yo, y sin control. Esto ha causado un nivel de contaminación creciente y un cambio climático. Para finalizar, en este periodo del 20 y lo que llevamos del 21, la pandemia de la gripe española del siglo XX y el COVID-19, con las 2 guerras mundiales en Europa, del 14 al 18, finalizada con el Tratado de Versalles, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, del 40 al 45, y que con el Acuerdo de París se termina, viene para los países de Europa el célebre Plan Americano, el Plan Marshall, que es el que va a acoger y ayudar a que los países que habían estado en guerra en Europa puedan relanzar la economía y seguir adelante. Bueno, pues la guerra española, que se metió entre medias, entre las 2 guerras mundiales, del 36 al 39, la adhesión de Rusia de la parte de Crimea en el 2014 y la invasión del 24 de febrero, de la cual yo creo que todavía no salimos del estado de shock porque no lo entendemos ni comprendemos. Eso completa un breve resumen del 2021. Bueno, pues los siglos, cuando se tienen que solapar y pasamos de uno a otro, la influencia lo tienen igual que las naciones o que los ciudadanos. Evidentemente, el coger y pasar de 1999 a 2000, que es el último año del siglo XX, pues el 1 de enero del 2001, que comienza el 21, tiene su repercusión de un siglo a otro. Y para poder comprender esos progresos y cambios, pues lógicamente hay que ver qué es lo que nos ha pasado. Se cierra la parte del siglo XIX con digamos, la parte de primero la máquina de vapor, posteriormente está la distribución de electricidad y demás, que son los 2 grandes hitos también para ese siglo y que sirve para iniciar, digamos, la producción en cadena y demás. Pero los historiadores toman como evento importante en el siglo XX el asesinato del archiduque de Austria, que ocurre en el 1914 y da lugar a la Primera Guerra Mundial. En este siglo, en el 29, una gran depresión, como posteriormente también hemos vivido ya en el 2021, con el célebre crash y la caída de Lehman Brothers. Y como veis ahí os pongo del 40 al 45, Segunda Guerra Mundial.
Finaliza la Segunda Guerra Mundial y lo que os comentaba del Plan Marshall y demás. Esto permitió que en 1951 pues ya estuviese gran parte de su industria, digamos, rehecha. Y a su vez permitió que la parte de los países europeos, de Europa occidental, el Tratado de París, que se crea la CECA, o Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y posteriormente, en el 57, lo que sería el primer mercado común con Alemania, Francia e Italia, y los países del Benelux, que por aquel entonces se decía que serían Bélgica, los Países Bajos, en este caso Nederland y Luxemburgo. Bueno, ahí he continuado indicándonos eventos principales de este siglo XX. Y bueno, pues en el 1970 se inicia el boom de la informática, primera crisis del petróleo. El petróleo en el siglo XX, igual que en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, yo creo que fueron la minería lo que movía el mundo. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo es el que se convierte, y cada vez más creciente, como la materia prima más exigente para que la humanidad progrese, y los múltiples aplicaciones que tiene, tanto del refino, desde la petroquímica como la química, son innumerables. Bueno, pues las baterías de litio también, y un largo etcétera que tenéis ahí, donde quiero coger y mencionaros, no sé si soy capaz de con el puntero, si no os lo indico, en el 83 que nace Internet, pero desde el punto de vista militar, por los americanos, y hasta el año 93 no se abre realmente al mundo lo que hoy conocemos como las 3 W en Internet. Bueno, pues abrió para uso comercial. Para los más jóvenes es importante, y además de mucha aceptación, voy a jugar a la Play. Bueno, esta apareció en el 95, en el 98 los DVDs, en el 99 los países europeos estrenamos el euro y llegamos al 2000, en el 2000 donde aparece la memoria flash. Bueno, pues esto es un breve repaso de todo lo que ha sido el siglo XX. Como os decía, la primera parte del siglo prioritariamente ha sido la minería, con lo cual ahí os indico un poco los accidentes, y como veis, lo que os he puesto pues han sido 3 de la minería, 1 de la industria y 1 del transporte, en el cual fue el buque americano que causó 581 muertos y 350 heridos, que fue pues uno de los peores accidentes industriales en Estados Unidos hasta la época. Seguimos ahora ya y nos vamos acercando hacia el siglo XXI, y veis que comienza a descender la actividad minera, pero como la química progresa, el petróleo progresa, comienzan a incrementarse también los accidentes desde el punto de vista químico. Y ahí tenemos Seveso, tenemos Bhopal, tenemos San Juanico, o San Juan de Tepet, en México, y estas dos, digamos, los 2 primeros accidentes, sobre todo Seveso, da lugar a que se ponga una nueva normativa, se analice realmente los riesgos, porque la industria química es una industria de alto riesgo, hay que conocerlo así, pero donde también trabajan profesionales que están bastante cualificados y que se dedican muchísimo dinero a investigación, desarrollo, inversión y a planes de formación. Eso lo puedo asegurar porque he trabajado 50 años en la química. Bueno, pues como veis, os he puesto ahí los accidentes más importantes que van a ocurrir en el siglo XX. En España, en el 95 se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y podemos hacer un pequeño, digamos, impasse del 98 al 2000, donde viene el gran desarrollo de esta industria, y además va a continuar con lo que van a ser los sistemas de autogestión. La primera que comenzó con la digitalización fue la gran industria, allá por los años 80, con los TDCs, los PLCs y demás, que son los sistemas lógicos programables, sistemas de gestiones de las distintas cosas. Y eso es una gráfica de previsión que, como veis, por ejemplo, en el año 2020, veis la bajada del crudo que se ha experimentado, y que a finales ya del año 21 pues estamos prácticamente en los mismos valores que teníamos antes. El efecto 2000
Bueno, pues aquí, antes de coger y, digamos, llegar al siglo XXI, el célebre efecto 2000 fue, los informáticos tenían muchísimo trabajo por esta época, los sistemas eran poco potentes, se estaban desarrollando muchísimas aplicaciones, todo se estaba informatizando, y entonces, con las capacidades existentes, lo que tenían que coger y hacer es que los años, en vez de coger y poner los 4 dígitos, 1980, pues utilizaron los 2 últimos dígitos. El problema venía cuando tenía que hacer el salto 1999 al año 2000. Eso acarreó múltiples problemas. Se trabajó a nivel mundial para prevenir este ejemplo y, bueno, se hicieron grandes inversiones y se cambiaron muchísimos. Yo participé dentro de mi compañía en determinados estudios y análisis de estos y tuvimos que coger y algunos equipos, coger y cambiarlos y adaptar, lógicamente, los software y demás. ¿Cómo nos ha cambiado la vida el siglo XXI? El siglo XXI nos ha cambiado... Bueno, el siglo XXI nos ha cambiado la vida, como ponía allí, las técnicas de información. Podéis ver del 2001 al 2022, lo tenéis en la transparencia, pues digamos los eventos más principales. El siglo XXI, ¿qué fuentes de energía? Bueno, pues el carbón, petróleo, gas, energía nuclear, energías renovables. Y entendiendo por energías renovables van a ser la fotovoltaica, van a ser la geotermia, va a ser el hidrógeno verde, todo este tipo de producción de energías no contaminantes van a ser. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Pues hoy los acontecimientos del siglo XXI nos ha cambiado a todo, la forma de trabajar y comunicarnos. Y los retos actuales que tienen los gobiernos y demás, hay que educar para un cambio cultural y mejorar los aspectos respecto a la visión de seguridad y tenemos que alcanzar los objetivos que ya los profesionales, digamos, y los expertos nos están diciendo. Caminemos hacia los objetivos de visión cero. Ahí hay 2 normas, que son las que nos pueden coger y ayudar, y la propuesta que nos han hecho para el 2050 en los países de Europa Occidental, particularmente, y ahí tenéis los acuerdos, las reuniones de partes y tal, del 25, el 26 y tal, no van a ser posibles ponerlos en la práctica, y menos en la situación que estamos. Porque, desgraciadamente, la realidad del día a día pues, va superando y previsiones del año 2020 para el 2050, donde queremos ir a la descarbonización, va a implicar que los bebés que nacen hoy tengan que ser los que dirijan el mundo en el 2050 y pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que no se va a poder cumplir. Habrá que hacer demoras y habrá que hacer cosas. Bueno, el petróleo y el gas natural se han convertido en recursos estratégicos del mundo y, ojo, aparece otro tercer elemento que no estaba previsto y es la electricidad, que también se ha desbocado como consecuencia de los consumos desorbitados que ha tenido el gas natural. Ahí tenéis, desde el punto de vista de la tecnología, pues en todo hay hasta 50 lo he puesto ahí. Podéis encontrar, y esto entráis en cualquier libro, en páginas de internet o donde sea, y cada día prácticamente tenemos nuevas aplicaciones, nuevos avances en el cual... pues de lo más novedosos podríamos decir el 5G, que se quiere aumentar la capacidad a 10 gigas por segundo. La pandemia pues, ha frenado también y afectó a las industrias. No voy a coger y exponer, digamos, ni decir nada adicional. Ha habido compañeras que lo han hecho magníficamente y ya nos lo han explicado. Sí deciros que la industria pues, también tuvo que coger y hacer sus protocolos y lógicamente, pues aparte de las restricciones sanitarias y demás, llevarlo. Niveles, 1 minuto. Bien. Permitidme que en este último minuto que me queda, personalmente y con permiso vuestro y demás, y os pido vuestras excusas, voy a pasar 2 transparencias, no quiero ninguna foto, sobre la invasión de Ucrania, y ahí lo que indico que esto, para una persona como yo que nací en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, no es presentable. Yo pensaba que ningún europeo, yo creía que me iba a morir, no iba a haber nada de esto, y esto a todos los europeos me parece que nos está afectando y bueno, cualquier país que sea invadido por otro no tiene esta explicación. Recomendaciones, pues bueno, mirad todos los retos que tiene la humanidad. No hay derecho, creo yo, a que a nuestros nietos y bisnietos le dejemos todos esos temas pendientes. Ahí os estoy poniendo
todos los retos en los cuales nos enfrentamos, desde el punto de vista de personas que pierden la vida, con el mundo del trabajo y demás. Las recomendaciones. La humanidad tiene demasiados problemas y temas pendientes que no admiten demora. Los controles de la pandemia, la guerra, reactivación económica, calentamiento, contaminación, residuos, cambio modelo energético, descarbonización, economía. Y, ojo, algo que no puede pasar desapercibido, lo último que os pongo. De 1960 a 2015, en el mundo se han producido 8.300 millones de plástico, toneladas de plástico. Bueno, pues eso que está incluso flotando en islas, en los mares y demás, hay que coger también y poner el remedio, darle una segunda vida y hacer biocombustibles y demás. El siglo XXI va a llevar la adaptación de las tecnologías. Vamos a recibir 140.000 millones que lo debemos de coger y aprovechar, y las relaciones personales en estos momentos pues han visto, sobre todo los más jóvenes, aquí podéis hablar mejor que yo, totalmente afectadas, y tenemos aplicaciones para todos, desde la compra. Estamos en unos momentos muy convulsos por el cambio climático, que es la mayor revolución del hombre. Y mi última ya transparencia, Carlos, para que no te me impacientes, es: respetemos la vida y cuidemos el planeta y construyamos juntos el futuro. Muchas gracias. Sí, la siguiente ponencia viene a cargo de Miguel Ángel Vargas Díaz. Miguel Ángel, voy a resumir todo un poco porque tu currículum ya es tan extenso. Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel es médico del trabajo, técnico superior en prevención de riesgos laborales y auditor en prevención de riesgos laborales también. Es médico cirujano, etcétera. No, cardiólogo. Su tiempo de la ponencia. El título suyo, teletrabajo. Por fin habrá llegado para quedarse entre nosotros, reflexiones para el futuro. Gracias. Bueno, lo primero, estoy encantado de estar con todos vosotros, por fin. Me parece un poco, bueno, no estoy a gusto de yo estar sin mascarilla, vosotros con ella, salvo alguna excepción, pero bueno, pronto nos la quitaremos. Entonces, encantado, muy agradecido a la doctora Benilde Serrano doblemente, primero porque me dio la opción de elegir un tema, y segundo, gracias Benilde, y segundo, pues por felicitarla por el coraje, la valentía, la fuerza, el ímpetu que tiene, como siempre, para, con pandemia, con el presupuesto ajustado, con todas las cosas, hacer este congreso. Es para felicitarte y darte las gracias. Sabemos de las dificultades, los que hemos sido predecesores tuyos en la sociedad, las dificultades que tiene, pero bueno, creo que ha sido muy interesante y teníamos ya ganas, después de 2 años y medio, estar aquí. Se me ocurrió hablar del teletrabajo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la curiosidad innata y el haber tenido que enfrentarme, entre otras cosas, a este tema, una vez que me cambiaba la gorra de la refinería, de la petroquímica, soy petroquímico también, 20 años, en British, etcétera, pues hablar del teletrabajo. ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Ha llegado por fin? ¿Y qué reflexiones tenemos de cara al futuro? Voy a hablaros rapidísimamente, como alguien decía esta mañana poniendo el pistón de Fórmula 1, de la breve historia del teletrabajo, de la experiencia personal vivida en estos 21 algún año, el recordatorio resumido de riesgos, una transparencia del teletrabajo antes de la pandemia, de lo que algunos llamamos teletrabajo de trinchera, que ahora lo de trinchera desgraciadamente tiene una connotación muy triste, o teletrabajo de emergencia. Yo quizá quite lo de trinchera en este momento, pero es como se define cuando la pandemia. La ley de trabajo a distancia del 2020, la situación actual que tenemos en teletrabajo en España y sobre todo algo muy complicado, porque cuanta más bibliografía consultas, cuanto hablas con más expertos, cuando miras más consultoras que a verlas, haylas así, etcétera, te das cuenta que es un poco una incógnita. Lo veremos al final. Teletrabajo, haciendo un poquito de historia, nació en el año 70 precisamente con motivo de una crisis, la crisis del petróleo. Y bueno, pues Jack Neal, que era un físico, dijo
que con ese concepto casi ergonómico, podríamos decir, que igual que hay que adaptar el trabajo al hombre, pues, y no el hombre al trabajo, pues llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Estuvo viendo cómo podía ahorrar energía. A mediados de los 70, como ha dicho nuestro compañero predecesor Carrión, muy bien, en el año 90 es cuando ya empezó y se creó el código HTML y se empezó efectivamente en Suiza, en Ginebra, a trabajar con los primeros clientes web. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que aproximadamente en las empresas españolas ha habido en algún momento un 27% de ellas que han teletrabajado. Hubo intentos de potenciarlo y en Estados Unidos se hizo, con excepciones fiscales inclusive, y en España pues lo teníamos un poquito tocado, aunque se había trabajado, como ahora veréis, en un evento que me encargaron a mí organizar a finales de los 90, que era en el 2006 el proyecto, el Plan Concilia. En el 2012 se generó un libro blanco del teletrabajo, en el cual se intentaba involucrar a las personas con discapacidad, lo hizo la Fundación ONCE y Diversia, y como consecuencia también el Acuerdo Marco Europeo hablaba de el trabajo en lugares remotos o alejado de la organización. Mi modesta experiencia empezó a finales de los años 90, dentro de todos los trabajadores que teníamos en nuestra organización, trabajadores de cuello azul, trabajadores de cuello blanco. Los trabajadores de cuello blanco pues podían hacer teletrabajo. Hubo una iniciativa del 4 años antes constituido, Grupo Recoletos, Expansión, Mundo, etcétera, de generar las primeras jornadas de teletrabajo en España, donde invitamos a todas las diversas formas de teletrabajo que empezaban en ese momento. Tuvimos allí la oportunidad de tener desde la directora general de IBM, luego directora mundial, Amparo Moraleda, hasta las personas que trabajaban en coworking, los que trabajaban itinerantes, todas las diversas formas de teletrabajo. Como consecuencia, en mi empresa ya teníamos un plan piloto. Hicimos un plan piloto y, como dicen, si algo no lo tienes claro o quieres empezar y que te lo aprueben, pues vamos a controlarlo con un plan piloto que sale bien, fenomenal, para adelante. Que no, pues bueno, tenemos capacidad de corregirlo y no ha pasado nada. Lo que decimos, si nos equivocamos, y esta mañana se decía, todos nos equivocamos, no pasa nada. Hay que sacar lecciones aprendidas. Lo que nosotros llamamos equivocaciones y errores, en otras latitudes como Estados Unidos se llaman experiencias. Experiencias para aprender. Las premisas que hicimos era, primero, partimos de la idea de que no todos los puestos de trabajo eran teletrabajables, inclusive en oficinas. Tampoco todos los trabajadores eran candidatos al teletrabajo. Empezamos a pensar en grupos de trabajo qué requerimientos psicofísicos tenía que tener un potencial teletrabajador. Aseguramos la voluntariedad, prácticamente todo lo que la ley ahora ha dicho después de casi 30 años. Estamos hablando finales del 90, casi en el 2000. Capacidad de retorno por cualquiera de las causas. No queríamos que se rompiera ese cordón umbilical entre la empresa y el trabajador y la empresa, sus compañeros, el equipo de trabajo, el equipo de producción, y teníamos 1 o 2 días de periodo de coincidencia con la empresa. Compromiso de mantener las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para mí era básico como director de Prevención Nacional, el que se mantuvieran las mismas condiciones de todos los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicofísicos, que hubiera los mismos riesgos, la misma prevención que cualquier trabajador que estuviera en su casa como en el trabajo, y un checklist un checklist para verificar eso. Había una encuesta de seguimiento y, como todo plan, había que hacer un seguimiento, una revisión, introducir mejoras y ver realmente esos pequeños 60 teletrabajadores fueron bien, excepto uno que había un problema de ubicación, un problema familiar, tal,
pero se aceptó por parte de todos y llegamos a los 15 años teníamos ya trabajando casi el 20% de la plantilla. ¿Cómo funciona el trabajo en Europa? Bueno, ahí tenéis el logo de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ayer no tuve la oportunidad de estar aquí y saludar a mi amigo Hans-Horst Konkoleski. Allá cuando se constituyó la Agencia Europea con la sede en Bilbao colaboramos. Pues yo bebo mucho de los datos de la Agencia Europea y la Agencia Europea tiene un informe muy actualizado, tan actualizado de la semana pasada y que he cogido parte de la información que vais a ver, que decía que en el año 2019, pre-pandemia, el 14,4% de las personas empleadas en la Unión Europea estaban, según la técnica Eurostat, estaban en teletrabajo, que había una situación con amplia variabilidad. Era un abanico enorme. Había diferencia entre países nórdicos y países del este y del sur. Íbamos desde un 14% a un 0,5% en Bulgaria o a un 1,9% en Grecia. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID-19? Bueno, empezamos a decir que el país se puso a teletrabajar. No sé si era teletrabajo, trabajo de emergencia o trabajábamos en casa como podíamos. ¿Era eso teletrabajo? Bueno, sobre eso daría para hacer otro foro, realmente. Lo que hicimos fue trabajar como pudimos y según datos de Eurofound, tenía el 40% de los europeos llegamos a trabajar en casa. Los líderes, como siempre, fueron los países nórdicos porque tenían procedimientos, estandarizaciones y una metodología ya para trabajar. Las diferencias culturales son importantísimas entre el norte y el sur de Europa. Ahora veremos rápidamente alguna. Uno de los factores es la posible desconfianza del empleador hacia el empleado porque no lo ve trabajando en ese momento. Yo he puesto ahí un montón de interrogantes porque, bueno, casi todos yo creo que trabajamos por objetivos. Yo empecé a trabajar en 1986 por objetivos en mi época previa a la petrolera en BP, en Telefónica primero, y yo ya trabajaba por objetivos. Si tú tienes objetivos fijados correctamente, seguidos, y ves el grado de cumplimiento y tus resultados, a ti no te pagan por calentar un asiento, a ti te pagan por hacer y tener unos resultados. Yo creo que el tema de la desconfianza es uno de los lastres que tenemos, como veremos más adelante. En los países que tienen un alto índice de confianza empleador-empleado, ha avanzado mucho más. Y luego hay un matiz que es, según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, el trabajo televirtual entre los trabajadores más cualificados y muchos trabajadores lo que sí aducen, luego veremos algo más, que tienen una situación de que se sienten un poquito invisibles. Ahí tenéis el país que más teletrabajo tiene en Europa. Datos oficiales europeos, actualizados a la semana pasada en el reporte que ha sacado la agencia. 54% en Luxemburgo, país pequeño, tecnocrático, burocrático, etc. La proporción más alta, países nórdicos, la más baja, la que hemos dicho. Y el perfil socioeconómico por las ocupaciones realmente más cualificadas y los trabajos que están más cualificados son los mejor pagados. En esta transparencia, como tengo que ir rapidísimo, pues me voy a ir saltando alguna, pero sí que lo veréis que dependiendo, simplemente quedaos con 3 ideas, a ver si os las dejo claras. Según el tamaño de la empresa, más teletrabajo, según sea la ciudad, más las mujeres por el tipo de trabajo, más de tipo administrativo, menos de producción, de manufacturing, etcétera, de agricultura y tal, y luego también según el nivel de estudios y según el salario. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Pues que más del 30% nunca habían teletrabajado. Y bueno, uno de los sectores fue el profesorado. El profesorado por ejemplo, un curso que estaba haciendo de un máster de 3 años en la Universidad Autónoma, pues vi cómo profesores no se adaptaban con las nuevas tecnologías, pero hay que aprenderlo. El año pasado en CENEA
teníamos un máster internacional en salud ocupacional y bueno, funcionó correctamente y todos nos tuvimos que poner las pilas y pasar las presentaciones, los vídeos, el micrófono, el sonido, las luces, etcétera, etcétera. Hay que adaptarse a los medios. Nunca nos olvidemos de que no existe, desde mi punto de vista, un solo trabajo que no tenga riesgo laboral. A mí cuando me hablan de trabajo sin riesgo, trabajo con riesgo, no me lo creo. Yo reto a quien sea a que me diga qué trabajo y le digo seguramente 1, 2 o 3 riesgos. Y el teletrabajo tiene muchos riesgos que tenemos que medir y que además está por ley y que ha salido hace unos días una guía de evaluación de teletrabajo. No sé si la tenéis ya, si no, pues la podemos circular. El Real Decreto de Trabajo a Distancia lo que establece es más o menos lo que habíamos visto. Un factor fundamental que está en la ley, el derecho a la desconexión y a la retribución, el tiempo de lo que se considera teletrabajo, por ejemplo, en los 3 meses al menos el 30% y en los 5 días 1 día y medio, hace una excepción a mi juicio, por eso pongo los interrogantes en rojo con los trabajadores en formación, los trabajadores jóvenes, los becarios, de que tiene que ser el 50%, no sé por qué, nadie me lo ha sabido explicar, y no obligatoriedad, es decir, puede ser de ida y vuelta y sin sanción si el teletrabajador decide no hacerlo. Es un acuerdo voluntario que está soportado por los artículos de una ley. Por lo tanto, hay que cumplirlo y luego un desarrollo reglamentario que ha habido, como sabéis, la ley salió el 6 de julio, pero luego se ha reglamentado en septiembre. Derecho a la desconexión. ¿Qué piensan los trabajadores? Pues que sí al teletrabajo en remoto, pero con horario, desde luego. Y la Administración lo sigue pensando y van a empezar el 1 de enero del 2022, pero todavía están analizándolo y tal, a pesar de que se dijo que los funcionarios podrían teletrabajar hasta el 90%. Avanzo el tema de que ya está el reglamento de sanciones de teletrabajo, las ventajas para el teletrabajador y también para el empresario, y os voy a hablar simplemente de futuro ya muy rápidamente en estos 2, 3 últimos minutos. Para mí es un interrogante y cuanto más leo de ello, más dudas tengo del grado de implantación, no de la implantación. Ha venido para quedarse, ha venido muy lento, porque yo cuando a finales de los 90, ya por 1998, empezamos a hablar de teletrabajo, creíamos que esto iba a aumentar mucho más rápido. Pues no. ¿Qué pasará? Bueno, las encuestas nos dicen que la gente lo percibe como positivo, que las grandes empresas están subiendo al carro y se habla de que el trabajo va a ser híbrido. Desde luego va a haber un trabajo que va a ser presencial y un teletrabajo, y que esas decisiones los líderes, por ejemplo, esta frase que dice el vicepresidente de Microsoft, las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto en nuestras organizaciones durante los próximos años. Hay que formar, y esta mañana alguien hablaba también del liderazgo y de que a los líderes hay que formarles y saber cómo gestionar esta nueva modalidad de trabajo que sin duda ha venido para quedarse y está ya. Hay 7 tendencias rápidas, que sea flexible, que no se agote a la gente, que hay que involucrar más a la generación Z, que como sabéis va de 1995 hasta ahora, los que tienen menos de 25 años aproximadamente, en este tema, y es una oportunidad de tener más talento. Las tendencias laborales, hay que crear un plan, hay que invertir en espacio y tecnología, hay que evitar el agotamiento digital, potenciar el capital social y repensar la experiencia de los trabajadores. Y como esta última imagen en este microvídeo que os he puesto, habrá que reorientar y tendremos que aprender todos, porque ya llevamos, hay gente, lo comentaba con unos colegas, que hablan de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, de la 31/95, fijaros los años que han pasado, que dentro de 27 años nos sigamos hablando concretamente del teletrabajo que va a llegar, del nuevo teletrabajo. Está aquí,
ha llegado, se está desarrollando. El grado de implantación yo no me atrevo a decirlo porque depende cómo lo hagan los líderes, las administraciones y los trabajadores. Si lo hacemos bien, es una herramienta más, no única. Gracias a todos. La siguiente ponencia, el título Big Data e Inteligencia Artificial, retos y oportunidades en la prevención de riesgos laborales. Va a cargo de Susana Romero Miguel. También no voy a decir todo tu currículum, porque sé que tienes mucha prisa. Es secretaria de AESAL y es ingeniero consultor especialista en sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Sí, ¿no? ¿Es esta? Ay, no. Sí, espera un momento. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. No he podido estar los 3 días, solo puedo estar hoy. Una grandísima oportunidad de aprender, de vernos. Mis felicitaciones, Benilde, por este magnífico congreso y por este impulso para todos de vernos y encontrarnos. Bueno, yo voy a hablar yo voy a hablar de Big Data, inteligencia artificial, retos y oportunidades en prevención de riesgos laborales. Bueno, esta soy yo. Pertenezco a Mieses y a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que somos un 12%, 16% de la masa laboral. No lo he dicho, esta mañana ha habido un interesante debate sobre mujer y trabajo. En la tecnología, pues estamos también en minoría, en un mundo muy tecnológico. Queda mejor, el Big Data in Health Safety, Big Opportunities. Bueno, ya lo han dicho mis compañeros. Por cierto, yo soy ingeniera química, me encanta. Estamos tres químicos, ingenieros químicos, y hablando de tecnología y de avances. Ya hemos visto que estamos en una reevolución, que me gusta decir, un cambio tecnológico acelerado. Yo trabajo en una consultoría que desarrolla software, soluciones informáticas, prevención y medio ambiente, y analizamos tendencias y para avanzarnos a esas necesidades. El ritmo tecnológico es muy elevado. Estamos en continuo estudio y evolución. Hago divulgación en colegios y también les digo, es que estáis estudiando algo que igual en 2 o 3 años pues os contaría ahora profesiones que se van a quedar obsoletas, ¿no? Entonces estamos viviendo grandísimos cambios, que los habéis explicado muy bien. Y bueno, ¿qué implicaciones tienen estos cambios a nivel de seguridad y salud? La tecnología es el medio, es nuestra amiga, es la solución o el riesgo. Este es el robot pensativo. Esa mañana me acordaba, hace unos meses, en verano, fui a una actividad con mi hija que tiene 7 y mis padres que son septuagenarios. Y la actividad era de museo y al final había una actividad que ellos no sabían, de realidad virtual, ¿no? Y al final se los conté antes de entrar. Mis padres tenían como, ostras, ¿no? Ese rechazo, esa negación a la tecnología. Mi hija estaba toda loca, contenta, y antes de probarlo, ¿no? Entonces, bueno, era una jornada, eran unas charlas sobre comunicación muy chulo, ¿no? Y luego, pues, los dos pues disfrutaron y lo recuerdan, ¿no? Pero eso, ya tenemos esa representación que puede haber en nuestro trabajo, esos cambios de edad, ¿no? Ante estas generaciones de 20, 30, súper emocionados, motivados, ¿no? De todas las acciones de comunicación, de actuación preventiva, mucho se ha hablado y mucho se tiene que hacer cuando hablamos de tecnología, ¿no? Pues y esos gaps como la edad. Entonces, bueno, Big Data está cambiando el mundo, el poder del dato. Los datos nos permitirían en seguridad y salud identificar problemas de seguridad, y dicho permitirían porque aún se tiene que trabajar mucho, invertir más. Nada que ver con el desarrollo, el uso del Big Data en marketing, en el marketing predictivo, por ejemplo, con todo lo que podríamos hacer y si no se hace, pues un tema de inversión y de recursos, ¿no? O de esa presencia, ¿no? Y eso de la necesaria inversión en salud y en seguridad laboral, ¿no? Entonces, bueno, podemos predecir, gracias al análisis, predecir accidentes, automatizar. Está cambiando mucho la vigilancia de la salud.
el tratamiento de los pacientes, para la prevención de enfermedades, ese cruce de datos, ese análisis de múltiples parámetros que nos dan una visión en tiempo real y una visión muy poderosa que nos permite avanzarnos, que nos permite predecir. Señores y señoras, hacemos prevención, ¿no? Estos datos nos dan una visión más alucinante que esta que veía mi hija cuando le pusimos las gafas de realidad virtual, ¿no? Entonces, está cambiando, pero ¿a qué precio, no? Muy importante, la tecnología lleva muchísimos sesgos en el análisis. ¿Por qué? Porque las personas estamos enseñando a las máquinas a comunicarse, a reaccionar. Cuando digo, ok, Google, Alexa, ¿no? Y ella me responde tal, o Siri, todos estos asistentes es porque hay todo un tratamiento en la voz, en el análisis y traducen. Y este tratamiento introduce pues, muchos sesgos, empezando porque la mayoría de fabricación de este lenguaje es en inglés y luego, bueno, tenemos que traducirlo a nuestros idiomas y acá hay un sesgo de género muy importante, más allá de que hablamos de mayoritariamente quienes desarrollan, producen estos programas somos hombres. Son hombres y bueno, hay muchos sesgos y también ese sesgo de la edad, ¿no? Podéis ir, hay muchísimos productos tecnológicos que no han triunfado para nada porque no han tenido en cuenta esa grandísima diversidad, ¿no? Hacia quién va dirigido y esto también nos provoca, pues riesgos, ¿no? Y negaciones y bueno, estrés, ¿no? Al uso, a las nuevas tecnologías, a esas barreras que nos hacemos. Otro tema importante que se ha hablado, la protección de datos en el tema de salud, la ética profesional, la gestión de la sobreinformación, esa saturación de información, esa sobreinformación que además hace que poco a poco va desapareciendo este pensamiento crítico, autocrítico, ¿no? Entonces ya le digo a la máquina, oye, perdón, a la máquina, al asistente virtual, búscame un regalo para mi sobrino de 7 años que le gusta el fútbol. Zasca. Entonces ya me salen, ¿no? Entonces esto se está introduciendo y bueno, no desarrollamos esto cada vez más, ¿no? Y con los fake news podríamos hablar de mucho. Todo esto nos genera pues un riesgo psicosociales, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso lo llevamos al ámbito laboral. Antes se ha hablado de este informe que hablabas europeo, ¿no? El grado de digitalización. Cuanto mayor es la empresa, mayor inversión en digitalización. Highly digitalized es el gran digitalizado es morado. Bueno, el uso de los ordenadores mayor uso de ordenadores está en empresas de 10 a 50. La digitalización de los procesos queda mucho de avanzar. Es decir, estamos en una grandísima carrera tecnológica. Os repito, trabajo en el sector tecnológico y estamos trabajando en aquello que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, y desarrollamos productos mínimos viables. O sea, lo importante es lanzarlo ya y luego ir mejorando. Por eso todas las aplicaciones tienen un montón de versiones, ¿no? Y entonces es una carrera que las empresas, ante todo las pequeñas, pues se están quedando atrás, ¿no? Y esta carrera también hay quien está quedando, no paso las definiciones, quien se está quedando muy atrás es la normativa, ese vacío legal, y eso es difícil, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando del teletrabajo, estábamos todos súper ilusionados y decimos, bueno, después del desarrollo y tal, y después de la experiencia, pues igual tendríamos un marco legal que tenemos mucho que trabajar, ¿no? Como en protección de datos. Entonces, bueno, para mí la tecnología es una gran oportunidad, como digo, del uso de los datos, avanzarnos a los riesgos, gracias al... Bueno, los wearables, como estos relojes, ¿no? Que nos permiten monitorizar datos, los dispositivos hombre muerto, se pueden hacer tantísimas cosas, ¿no? Podemos, estas personas que hacen mantenimiento, ¿no? Se están conectando con estas industrias de alto riesgo y le están diciendo, mira, pues estoy viendo, ¿no? Esto lo tienes que apretar aquí, allí. Esta asistencia virtual en remoto, es la realidad virtual. Tenemos aquí el director, el directivo, ¿no? Controlando ahí todos sus negocios, con todos sus datos y sin embargo, importante, ¿no? Ya es de noche, entonces también no desconectamos o tantos datos perdemos la noción del tiempo.
Entonces, bueno, la analítica de datos, yo ya os los he abierto, antes os he comentado un poquito. Big Data quiere decir grandísima cantidad de datos, de gran información que se producen a gran velocidad, mucho volumen y mucha información. Todo esto, la persona, el ser humano no lo puede sintetizar, pero sí la máquina. La máquina, el algoritmo, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello, pues, como digo, nos da una nueva... Nos genera un gran amplio margen de trabajo, ¿no? Con las inspecciones de seguridad podemos observar el comportamiento, podemos ser más precisos con estos modelos, podemos reproducir entornos de riesgo. Cuanto más observamos, mejor es la radiografía, ¿no? de esta realidad, ¿no? Y podemos hacer mejor prevención. La gran variedad, los formatos, las imágenes, los vídeos. Bueno, yo, aunque parece que soy joven, que tengo 44 años, yo iba con mi cuaderno y mi mochila, sacaba mis fotos con la cámara, etcétera, ¿no? Y me pegaba luego las horas a las que reportaba, pues ya había cambiado la obra, ¿no? Entonces, esto nos da agilidad, rapidez, nos permite guardar toda esta información y poder también tener estos aprendizajes, estas lecciones aprendidas, buenas prácticas, pero claro, todo esto tenemos que estar al día de la tecnología, pues difícil interpretar nuevos lenguajes. Mi marido me dice, tengo que empezar a estudiar ya programación. Nuestra hija en el cole da programación y robótica, tiene 7 años. Entonces ya es difícil para nosotros ya a veces estar al día, pues para el trabajador que tener en cuenta, trabajadora, su realidad social, económica, formativa, etcétera. Bueno, pues mucho más, ¿no? Mi padre, que se jubiló hace 15 años, me decía, me he jubilado a tiempo, trabajaba en una imprenta, me he jubilado a tiempo, es que era ya todos estos automatismos... Yo no los entiendo, ¿no? Menos mal que me jubilé a tiempo, entonces no, hay que evitar también esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos preparados, tenemos el Machine Learning, con los asistentes virtuales, el predictivo, podríamos hacer muchas cosas. El tema de los vehículos inteligentes es una oportunidad, pero como os digo, la tecnología hay que saberla gestionar, ¿no? Porque también nos distrae, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos todo lo que podemos hacer gracias al Machine Learning, mejorar el segmentar, el saber qué tipo de población, qué tipo de trabajadores, cuáles en las zonas, cuáles son, ¿no? Estos patrones de comportamiento, poder, por lo tanto, trabajar ese factor humano del que hemos hablado esta mañana, etcétera, etcétera, relacionarlos de una forma más ágil. Entonces, bueno, muy importante, gracias al Machine Learning podemos reproducir entornos virtuales que también se usa en gamificación, en formación, nos permite experimentar, nos permite vivir ese riesgo, esa posibilidad, ¿no? Entonces tenemos un gran margen, posibilidades, ¿no? de aprendizaje y de análisis, nuevos métodos para medir, evaluar, ¿no? y controlar los peligros. Bueno, tenemos ejemplos, podemos diseñar los trayectos, ver qué trayecto lleva una máquina, prevenir, ¿no? incluso modular esa máquina, que al final es un automatismo, tiene un dispositivo electrónico, pues bueno, modular, ¿no? su respuesta ante un choque o ante un objeto a cierta distancia, etcétera, ¿no? Porque al final eso es lo que hacemos, estamos analizando para luego decirle a la máquina o al equipo, pues que modifique su comportamiento. Fijaros, estoy diciendo que tenemos que modificar el comportamiento de las máquinas porque estamos conviviendo con ellas, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto, para seguir mejorando y evolucionando, pues tenemos que invertir, tenemos que seguir trabajando por integrar una buena integración de la prevención en la realidad de las empresas. Hacer prevención es estrategia y, por lo tanto, evidentemente, si yo le digo a mi CEO, mira, es que hay una formación súper chula en seguridad vial, tenemos un índice tal de siniestralidad de accidentes sin itinerares, con esta formación, este simulador virtual, seguro que reducimos
pues es que, bueno, económicamente pues bueno, me va a decir que no, porque es un tema que hay que seguir desarrollando y porque necesita inversión y necesita también que vea, ¿no?, la gente. Tenemos que seguir vendiendo prevención, ¿no?, que esa inversión es buena, es necesaria, ¿no? Y tenemos que hacer estrategia, porque, bueno, como decía aquí, hacemos estrategia, sistemas de gestión, la ISO 45 nos habla de estrategia, objetivos, bla, 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 análisis de riesgos. Entonces, todo esto nos requiere una inversión de recursos y una mejora continua, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar si desconocemos la tecnología y si no estamos formados, ¿no?, para dar esta respuesta a nuestros cambios? Nos dice la ley de prevención, que de vez en cuando me la miro, porque de vez en cuando la leo, la releo, digo, sí, es que ante todo cambio organizativo hay que evaluar los puestos. ¿Realmente lo estamos haciendo con la tecnología y con los perfiles que tenemos? Entonces, las empresas, las organizaciones tenemos que saber dar, ¿no?, esta capacidad de respuesta, ¿no? Tenemos nuestras amigas la tecnología, abrazamos la tecnología como una solución, pero también puede ser nuestra gran enemiga, ¿no? En todos los ámbitos sociales, de aprendizaje y del trabajo. Y bueno, esta era mi última. Para mí es mi amiga la tecnología y tenemos que seguir creciendo. Gracias. Bueno, tenemos ahora, si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes, algún tema que se os haya quedado en el tintero. No, pues damos por terminada el panel de expertos. Gracias. Número 2. Gracias a todos. Gracias.